hermano, ya vamos en la lección número 23. Acuérdense que estamos hablando sobre los problemas de la iglesia, cómo afrontar los problemas de la iglesia. Y uno de los problemas, mi hermano, que vamos a ver en este día, es... Me ando adelantando una lección, perdón. Es cómo enfrentar el pecado sexual, mi hermano. Es un tema muy incómodo, pero es un tema que es muy necesario hablarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante. Se trata de nuestro cuerpo. Se trata de este cuerpo que el Señor ya apartó para su trabajo. Ya santificó, ¿verdad? Y lo sigue santificando día tras día con su palabra. Por eso es muy importante tratar este tipo de temas. En nuestra lección de la versículo clave, mi hermano, usted lo va a encontrar en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. En nombre de Cristo Jesús dice: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hace una pregunta, ¿verdad? Que si nosotros ignoramos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o cuál está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo ahora está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros. Ya no es nuestro cuerpo, ahora nuestro cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El texto para el estudio usted lo va a encontrar, lo vamos a ir un poquito para atrás, a 1 Corintios 5, 1, y ahí vamos a empezar nuestra lectura. En el nombre de Cristo Jesús dice: de cierto se oye, aquí hablando Pablo a la iglesia de Corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mi hermano, usted va a decir: ¿qué es fornicación? El término fornicación es la antigua palabra griega porneia, que en términos generales se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Estamos hablando todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es una fornicación. Originalmente porneia, o sea, la fornicación, solo se refería al ir con prostitutas, pero antes de los tiempos del Antiguo Testamento. La comunidad judía usaba la palabra para referirse a cualquier sexo extramarital, o sea, fuera del matrimonio, incluyendo homosexualidad. Este es su sentido en el Nuevo Testamento. La inmoralidad sexual era un hecho aceptado de la vida para la persona común en la cultura griega. Era muy común, mi hermano, que en ese tiempo hubiera este tipo de acto, que tuvieran relaciones sexuales fuera del matrimonio, inclusive con su misma familia. No era bueno para estar entre los seguidores de Jesús. Por eso esta atención se le tenía que dar Pablo. Llegó esa atención más bien a Pablo diciendo lo siguiente. Vamos a seguir leyendo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué significaba? Que era un acto vergonzoso, que aún entre los gentiles no se podía ni nombrar. Dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí ya está especificando qué acto estaba haciendo. Era una persona de la iglesia, mi hermano, que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. No está diciendo con su madre, está hablando de la mujer de su padre, significa que con su madrastra. Pero Dios nos dice en Levíticos 18:8 que la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Era una ley, mi hermano, que Dios nos había dado, o al pueblo de judío, ¿verdad? Al pueblo judío, al pueblo de Israel, les había dicho en Levítico 18:8 que el hombre no podía descubrir la desnudez de la mujer de su padre, porque es desnudez de su padre. Y en Deuteronomio 22:30 nos dijo también: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Deuteronomio 27:20 nos dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Ahí nos está hablando ya más claro, nos dice el Señor: maldito será aquel que se acostase con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué significa? Que están de acuerdo. O sea,
que es un hecho que Dios dio, es un mandato que Dios nos dijo a nosotros y todos tenían que estar de acuerdo porque era un mandato de parte de Dios. Y es lo mismo que nos da a nosotros. El 2 nos dice, y vosotros estáis envanecidos. Ese era algo preocupante para Pablo, porque en lugar de que el pueblo de Dios estuviera preocupado por este hecho, que era vergonzoso, ellos, mi hermano, estaban, pues no pasa nada, todo está bien. Estaban envanecidos, dice la palabra de Dios. No deberías, hacer una pregunta a Pablo, no deberías más bien haberos lamentado. ¿No tendría que ser este hecho de preocupación, le está diciendo Pablo? Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, era algo preocupante, mi hermano, porque al momento de que esta persona estuviera haciendo este acto, pues la demás iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, pues entonces si está bien lo que él está haciendo, pues entonces nosotros vamos a poderlo hacer también. Ese es lo que nos debe de preocupar. Que no solamente esa persona está en pecado, sino que corre peligro la iglesia de Dios. Porque todos, mi hermano, fuimos escogidos, pero también nos dice que fuimos apartados para Dios, somos santificados para Dios. Entonces no podemos dejar pasar este acto vergonzoso, ¿verdad? Era lo que Pablo les estaba diciendo. Que tendría que haber sido quitado de aquí. El 3 nos dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y luego nos dice el 4, con esa autoridad, mi hermano, Pablo hablaba, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. No está hablando de su persona, de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué daba a entender aquí Pablo, mi hermano? Nos lleva la palabra en 1 Corintios 5:5 que acabamos de leer, dice, entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar, lo que implica que sus acciones tenían consecuencias. Por eso Pablo decía, que sea entregado a Satanás. Hechos 26:18 nos dice, para que abra sus ojos, para esto Pablo lo hacía, para que sus ojos fueran abiertos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué significa? Que al momento de ser apartados, o sea, entregado a Satanás, mi hermano, si usted no sabía, si quiere vaya conmigo a Job 1:9, el 10, nos dice el Señor que respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En el 10 dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le ha acercado alrededor de él? ¿Qué significa? Que Dios, mi hermano, a usted y a su familia los tiene protegidos con este cerco. Es como ¿cómo le diré? Como los rancheros para proteger su ganado para que no se salga, ¿qué hacen? Hacen una cerca, ¿verdad? Para protegerlos. Bueno, así Dios a nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, también nos tiene protegidos de la misma manera como lo está hablando aquí la palabra de Dios en Job, que a Satanás le decía, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esos somos nosotros. Pero al momento que Pablo dice, entonces, que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, no de su alma, con el fin es, al momento de que la protección de Dios, mi hermano, se aparta de él, no la presencia de Dios, porque Dios nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios lo hace, mi hermano, con el fin de que esta persona, la protección que está en esta persona que está haciendo este acto inmoral, se va a quitar esa protección. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo, mi hermano? Va a venir a zarandearlo. ¿Y qué va a hacer esa persona? Una de dos, o sigue pecando, o otra, viene el arrepentimiento y viene a los pies de Cristo a pedir perdón. Le dice, ¿sabes qué? Reconozco, porque mis ojos fueron abiertos, como decía aquí Hechos 26:18, mis ojos fueron abiertos y ya sé que este acto es inmoral, no lo puedo hacer, porque es un mandato que tú me diste a mí. Y toda regla que Dios nos da no la podemos romper nadie en este mundo. Cristo Jesús dijo que Él venía a cumplir la ley.
no a quitarla, vino a cumplirla. Entonces de esa manera también nosotros debemos de cumplirla. Entonces, Pablo decía, va a ser entregado, a tal se ha entregado Satanás para la destrucción de la carne, a fin, o sea, con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena, fíjese número 6, no es buena vuestra jactancia. No sabéis, o sea, como que el pueblo en lugar de estar preocupado, se sentía orgulloso, ¿sí me entiende? Entonces dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco que usted empiece a pecar, mi hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Pues entonces el cuerpo va a seguir haciéndolo, y entre más un poquito lo va a seguir haciendo entre más y más y más. Tal vez va a empezar con un pequeño, por decir, un ejemplo. Si usted va al banco y se roba una pluma, Dios nos dice que no hemos de robar, ¿verdad? Pero si usted toma esa pluma porque le gustó, y usted dice, bueno, pues lo voy a tomar, ¿verdad? Bueno, pero eso ya es un robo. Y usted se va como si nada a su casa, pues ya después se le va a hacer fácil agarrar otra cosa que no es de usted, o otro tipo de pecado. Y entonces ya un poco de levadura va a leudar toda la masa. Todo lo que Dios hizo en su ser, en su vida, pues no es que no tenga validez, pero nosotros mismos no le estamos dando valor a lo que Dios lo que Dios hizo en nosotros. Es de ponernos a pensar. Nos da un ejemplo también, y eso me pudo mucho a mí. Por ejemplo, cuando estamos en nuestro trabajo y nuestro jefe nos dice, tienes 30 minutos para comer. Vamos y ponchamos en el reloj, nos vamos a sentar, hacemos nuestro lonche, 30 minutos tú te debes de parar y tengo que claquear para afuera. Pero ¿qué hace Nancy? Pues otros 5 minutitos que acabo no pasa nada, mi jefe no me está mirando, pues puedo ir a sentar. Pero eso no es verdad, porque yo entonces estoy robándole a mi patrón 5 minutos que no me pertenecen. A mí me dan 30 minutos, no puedo agarrar más de 30 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que luego pasa? Pues ya no fueron 5 minutos que te quedaste sentado, ya fueron 10, que a rato fueron 15, que al cabo mi jefa no está, se salió y puedo agarrar 15 minutos y no se va a dar cuenta. Así es de engañador el pecado, mi hermano. El pecado te engaña y te dice, ¿qué pasa? No pasa nada con tantito. Nadie te está viendo. Tú puedes mirar lo que tú quieras, que al cabo nadie te está viendo. Puedo mirar en la televisión una película que explícitamente te está diciendo que va a haber desnudos y tú como quiera la estás poniendo, siendo que Dios te dijo que tienes que ser santo porque yo soy santo. Entonces no solamente vamos a pecar con nuestro cuerpo sexualmente, todo el cuerpo que tenemos aquí es de Dios, nuestros ojos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, mi hermano, todo esto tiene que glorificar a Dios. Así como decimos, glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues entonces ¿de qué manera lo estamos glorificando a Dios? Solamente diciendo una palabra, glorificado sea Dios, pues Dios dice sí, los ángeles me glorifican, los ángeles me alaban, pero tú ¿de qué manera me estás glorificando? ¿Me estás glorificando con tus pensamientos? ¿Permanecen en Cristo Jesús? ¿Tus ojos, lo que estás mirando, me dan honra a mí? ¿Lo que tú escuchas, lo que tú hablas, me están honrando? Es algo de ponerte a pensar. Acuérdate lo que Dios nos dice. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. Y luego nos dice adelante, sin levadura como sois. ¿Por qué como sois? Porque Dios ya nos limpió. ¿Por qué volvernos a ensuciar de algo que Dios ya nos limpió? ¿Por qué volver a pecar de algo que Dios ya nos perdonó? ¿Verdad? Porque nuestra Pascua, el 7, perdón. Limpiaos pues de la vieja levadura, de las viejas costumbres. Si alguien viene con otra doctrina, pues hay que rechazarlo, porque eso no nos enseñó el Señor, ¿verdad? Eso está bien claro. Por eso es bien importante que usted y yo escudriñemos en la palabra de Dios, porque si usted no sabía que usted no puede descubrir la desnudez de su padre, porque aquí dice Levítico, si dice en Deuteronomio, pues ¿cómo lo va a saber si no lee la palabra de Dios? O si no viene a los estudios. ¿Verdad que va a ser difícil saber lo que no le agrada a Dios o lo que no debemos de ser más bien? ¿Verdad? Dice el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él ya limpió nuestros pecados.
Ya nos sacó de aquel mundo donde vivíamos. Perdón, el 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Celebremos que estamos en Cristo Jesús, no viviendo la misma vida que teníamos antes, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Significa de sinceridad y de verdad. Tenemos que vivir en la verdad. Y si nosotros decimos que Cristo está en nosotros, entonces nuevas criaturas somos, como dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas en Cristo, nuevas viviéndolas en esta nueva verdad que Dios nos ha dado. La verdad en Cristo. El 9, perdón. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Aquí Pablo está aclarando algo importante. Dios nos dice que no nos debemos de juntar con los fornicarios, pero nos dice adelante, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El 11 nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, que no nos juntemos con personas de la iglesia que siguen siendo ladrones, que siguen siendo ávaros, que siguen siendo idólatras. Esas son las personas que nos dicen, llamándose hermano, fuere fornicario, vamos en el 11, fuere fornicario o ávaro o idólatra, o maldiciente o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice el Señor. No nos juntemos con ellos. ¿Por qué, mi hermano? Porque vamos a dar a hablar a las personas de afuera que nosotros verdaderamente no estamos en la verdad. Ahora, no solamente van a hablar de nosotros, van a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo para eso murió en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y para que nuestras vidas fueran renovadas y fuéramos a vivir rectamente en el Señor, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos practicando y seguimos viviendo en la mentira o fornicando o haciendo cosas que no son debidas, ¿qué van a decir allá afuera? Que entonces el trabajo que Dios hizo, pues de nada valió, ¿verdad? Entonces van a decir que Dios no es cierto, no es cierto lo que Él promete que Él dijo que haría cuando tú aceptas a Cristo, que nueva criatura vas a ser, ¿verdad? Porque para eso murió Cristo Jesús, para perdón de nuestros pecados, no para que esta libertad que ahora Él nos ha dado, la usemos como libertinaje. De eso no se trata. Dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis en ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario. Y luego dice adelante, con él tal ni aún comáis, dice el Señor. No debemos de tener ninguna comunión con este tipo de hermanos. Dice el 12, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitarlo, dijo el Señor. Si esa persona está trabajando como líder de la iglesia, nuestro pastor tiene todo el derecho para quitarlo de ese trabajo, para sacarlo, dice ahí, pues a ese perverso, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es algo que tenemos que tener con mucho cuidado, mi hermano, de que no lo estemos haciendo. No es decir, cuidado de que no te vayan a pescar, esa no es la palabra correcta. Tienes que tener cuidado de no caer en la tentación del pecado. Cuidarnos, porque si no, dijo el Señor, quitarlo. 2 Corintios 2, 5 al 11 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Es algo, mi hermano, que es de suma importancia. Amén. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. No debemos de quitar el amor hacia ese hermano. No nos toca a nosotros, no nos corresponde a nosotros juzgar a este hermano, sino al contrario, mostrar el amor por el cual nosotros fuimos perdonados, también nosotros perdonarle y ayudarle de cierta manera con la palabra de Dios y con nuestras oraciones para restaurar a este hermano y hacerle saber en lo que ha caído.
y esperar en el Señor que Dios obre en esa persona. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. También nos está hablando a nosotros. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo le he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Esa es la verdadera, que nosotros, si es quitado, mi hermano, es con esa expectativa, que el enemigo no lo lleve para atrás a donde Dios nos sacó. Ese es también nuestro trabajo como iglesia, no abandonarlo, no darle la espalda, pues no ignoramos sus maquinaciones. Al momento que ese hermano cae en pecado, mi hermano, ya el enemigo ya está figurando qué va a hacer con él, de qué manera lo va a atrapar, y ya va a hacer que tropiece más y más y más, y que el mismo pecado no lo deje arrimarse a los pies de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros le damos la espalda, pues estamos más mal también nosotros. Segunda de Corintios 7, del 8 al 10 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, dice Pablo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es lo que Dios nos dice. Vamos adelante en el 6, vamos a brincarnos al 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, dice la palabra de Dios, mas ya habéis sido lavados. No me brinqué, ¿verdad? Ahí vamos, en el 11. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto que acabamos de hablar, mi hermano, eso éramos usted y yo antes. Pero dice el Señor, ahora ya somos lavados, somos santificados y somos justificados ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Tenemos que escudriñar muy bien, mi hermano, qué es lo que me conviene verdaderamente como hijo de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El 14 nos dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No, ¿verdad? De ninguna manera, de ningún modo, dice 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dios eso nos dijo, el hombre y la mujer cuando se unen son una sola carne. Por eso Dios nos dice, entonces, tu cuerpo si lo unes con una ramera, dice, pues no, dice, de ninguna manera, dice el Señor. Porque entonces ellos dos serán una sola carne. Dice el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, que no son de nosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
La conducta inmoral rebaja el precio pagado para redimir a los pecadores y la gloria que los creyentes deben tributar al Señor, quien amó con tanto poder y pureza, mi hermano. Es algo que nosotros debemos de cuidar mucho. Este cuerpo ya no es de nosotros, este cuerpo es del Señor. Y si Dios está en nosotros, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y tenemos que cuidarlo. Y ahí vamos a terminar con lo que dice el libro. Los cristianos en la iglesia local deben encarar con amor a aquellos que están involucrados en inmoralidad sexual, por el bien del individuo y de la iglesia de nosotros, local. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Debemos comenzar con una comprensión bíblica del pecado, la condición humana y las expectativas de Dios de quienes dicen seguir a Jesús. La inmoralidad de cualquier tipo en la vida de quien se identifica como cristiano no debe de ser excusa ni tolerada en la iglesia. Los compañeros creyentes tienen, nosotros, la responsabilidad de tratar con el cristiano ofensor por el bien de esa persona. El bienestar del cuerpo local y el buen nombre del evangelio entre los no creyentes. Las medidas adecuadas deben tomarse con compasión y cuidado. La meta es que el creyente pecador se arrepienta y sea restaurado a una relación recta con Dios y la comunidad de la iglesia local. ¿Cómo vamos a poner el ministerio en acción, mi hermano? Nos dice el libro de estudio: adopte las enseñanzas bíblicas sobre la pureza sexual en lugar de creer y vivir según las normas de nuestra cultura. ¿Qué es lo que nos está enseñando el mundo en esta época? Que el hombre puede estar con el hombre y la mujer puede estar con la mujer. Eso no es correcto, porque Dios nos enseña rectitud. La palabra de Dios es santa, entonces nos está enseñando la verdad. No debemos de dejarnos guiar o dejar persuadir por lo que el mundo exterior nos está enseñando. Nuestro mundo ahora es Cristo Jesús. Y nuestra doctrina, nuestras enseñanzas y nuestra moralidad se basan en la palabra de Dios, ya no en lo que nos enseñaban en nuestro tiempo anterior, porque ya nuestra vida ya no es la anterior. Ahora nuestra vida está en Cristo Jesús. Amén. Tome buenas decisiones que le ayudarán a mantenerse sexualmente puro. Memorice Efesios 5, 3 al 5 para armarse contra la inmoralidad. Asuma la responsabilidad de ayudar a un compañero cristiano que esté luchando contra el pecado sexual. Muestre compasión, humildad y sabiduría y siga la guía del Espíritu Santo. Nunca apartarnos de la verdad y con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga. Amén.